Cátedra Internacional de Opinión Pública José Antonio Meyer Rodríguez presenta Encuestas y Elecciones. La Cátedra Internacional de Opinión Pública José Antonio Meyer Rodríguez da a ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión del Seminario de Opinión Pública correspondiente al semestre julio-diciembre de 2021. Hoy la cátedra magistral lleva por título Encuestas y Elecciones y estará a cargo del maestro Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de la empresa Investigaciones Sociales Aplicadas. Para iniciar este evento, cedemos la palabra a la maestra Nirvana Rosales, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a la sesión que tenemos el día de hoy. Para mí es un gusto y agradezco la invitación a compartir este espacio de reflexión, debate y análisis con el maestro Ricardo de la Peña. A continuación escucharemos una breve semblanza de su trayectoria profesional. Sean todas y todos bienvenidos. Maestro Ricardo de la Peña, sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomados por la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto Cultural Helénico. Premio Nacional de Economía Política Juan F. Noyola en 1981, otorgado por el Colegio Nacional de Economistas. Actualmente es presidente ejecutivo de ISA, Investigaciones Sociales Aplicadas, secretario de Organización de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y coordinador de las relaciones académicas del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas. Es colaborador regular en La Silla Rota y El Futuro de Todo. Bien, una vez que hemos tenido oportunidad de escuchar una breve semblanza de la trayectoria profesional del maestro Ricardo de la Peña, abro este espacio para poder tener la oportunidad de escuchar de él la cátedra que tendrá a bien impartirnos. Adelante, maestro Ricardo, bienvenido. Gracias, la verdad es muy grato poder estar en esta apertura del segundo semestre de actividades de la Cátedra Internacional de Opinión Pública. Espero sea tan exitosa y tan rica como fue el primer semestre, y espero que esta plática pueda ser agradable y al mismo tiempo ilustrativa para todos. Voy a compartir pantalla porque tengo diversas gráficas que quisiera presentar. Quisiera yo, antes que nada, comentar, creo que una de las cosas más importantes que ha habido en México en los últimos años, la última década, pero sobre todo a partir de la reforma de 2014, es la insistencia en llevar adelante procesos que permitan una equidad de género en la participación tanto en posiciones legislativas como en posiciones ejecutivas. Y esto llevó a que antes del arranque de las campañas electorales de 2021 se sometiera a cuestionamiento y termina siendo resuelto incluso en altas instancias de tipo jurisdiccional la cuestión de cómo lograr una equidad, un equilibrio en materia de género para las posiciones de gubernatura. Si uno piensa, podría uno argumentar que cada gubernatura va por separado y que entonces cada partido podría postular a una persona de un género u otro para el puesto de gobernador, y que esto no tendría por qué incidir en la decisión que pueda tomar sobre otras gubernaturas. Sin embargo, la autoridad electoral lo que terminó definiendo fue que el conjunto de gubernaturas sí tenía que responder a un equilibrio. Ahora, el planteamiento de que esto tuviera que darse no necesariamente significó que sería una igualdad. Hubo un mínimo de condiciones. De hecho, se estableció que 7 de las 15 gubernaturas fueran para cada partido político entregadas a un género, particularmente al género que ha sido más marginado, más soslayado en los puestos de representación popular, que son las mujeres.
Ahora, ¿qué tanto se logró esto? Creo que el primer punto que tenemos que ver es qué tanto se consiguió realmente un equilibrio de género en materia de los puestos para contender por gubernaturas. Aquí tenemos un agregado de las candidaturas para gubernaturas en 2021 según sexo. Encontramos que 54% de las personas que ocuparon una candidatura son hombres y 46% mujeres. Esto es, no se logró la paridad, pero sí se estableció una condición de un equilibrio muchísimo mayor que aquel que habíamos tenido en el pasado. Ahora, esto estamos hablando de quiénes fueron candidatos o candidatas de los distintos partidos políticos. Desde luego, una misma persona, sea hombre o mujer, podía ser postulada por más de un partido político. Entonces, había un doble conteo que podríamos presentar. ¿Cómo se repartieron las candidaturas? Esto es, las personas que ocuparon puestos como candidatos para gubernaturas, cuántos eran hombres y cuántas mujeres, que es este equilibrio 54-46, o bien ver qué porcentaje de las postulaciones por partido político fueron para hombre o para mujer. Y ahí encontramos que los hombres alcanzaron un 55% de las postulaciones, mientras que las mujeres alcanzaron un 45%. Esto es, en promedio, cada candidatura de hombre tuvo un poco más partidos que postularan a esta misma persona que en el caso de las mujeres. Esto incrementó ligeramente el desequilibrio y lo llevó a un 55% de hombres contra 44.6% de mujeres. Ahora, esto no fue parejo entidad federativa por entidad federativa. En promedio, tendríamos que hubo 4 hombres y 4 mujeres que ocuparon candidaturas en las distintas entidades federativas, un poco más hombres que mujeres, de 4.1 contra 3.7, si no mal recuerdo la proporción, pero cuando vemos el reparto por entidad federativa, vemos entidades federativas donde se logró un pleno equilibrio. Chihuahua, Guerrero, tuvieron 4 candidaturas para hombres, 4 candidaturas para mujeres. Nayarit estuvo en la misma situación. Hubo entidades en que hubo incluso un predominio de candidaturas femeninas, como el caso de Colima, en que de las 7 candidaturas, 4 fueron ocupadas por mujeres, o, sorprendentemente, Querétaro, el 70% de candidaturas fueron para mujeres, y Tlaxcala, donde 6 de 7 candidaturas fueron para mujeres. Zacatecas, 2 de cada 3, así fue. A diferencia, o con contracara, en Sonora solamente una de las 6 candidaturas fue para mujer, en Michoacán una de 7 candidaturas fue para mujer, y en Baja California Sur 70% de candidaturas fueron para mujeres. Cuando vemos no las candidaturas, sino las personas que ocuparon posiciones como candidato, sino los registros por partido político que fueron otorgados para hombres o mujeres, encontramos que la diferencia se marca un poco más. El promedio fue de 6 hombres postulados por partidos políticos para gubernaturas contra 5 mujeres, y nuevamente los equilibrios no son idénticos con entidad federativa, pero descubrimos que cuando se pasa de candidaturas a postulaciones, lo que encontramos es un mayor predominio de los hombres sobre las mujeres. No solo Baja California Sur, donde 10 de 13 postulaciones fueron para hombres, los casos ya marcados de Michoacán, donde el 90% fue para varones, San Luis Potosí, donde 10 de 12 fueron para hombres, o Sonora, donde 10 de 11 fueron para hombres, sino que incluso entidades que habíamos visto que había un relativo equilibrio, como Chihuahua, Guerrero o Nayarit, encontramos que a la hora de ver cuántos partidos postularon hombres o mujeres, encontramos una ligera ventaja por parte de los hombres respecto a las mujeres, a pesar de que cuando contábamos candidaturas había un equilibrio. Esto es, esta propensión a que las propuestas de varones consiguen el respaldo de una mayor cantidad de partidos políticos en promedio, conlleva que la disparidad
sea más marcada en algunos casos. Creo que no deja de ser muy destacable el caso de Tlaxcala, donde 11 de 12 postulaciones fueron para mujeres, o finalmente de Baja California, donde 7 de 11 fueron también para mujeres. Pero bueno, vemos que el desequilibrio se mantiene. Esto en cuanto a quienes contendieron. Ahora, ¿qué pasa con los triunfos? Encontramos que 60% de las personas que ganaron una candidatura para la gobernatura de su entidad federativa fueron hombres. Esto es, hablamos de que del 54% que fueron candidatos varones, se alcanzó un 60% de candidaturas ganadoras para el género masculino contra 40% mujeres. Y nuevamente este desequilibrio que se ve entre candidaturas ganadoras, según el género de la persona, se marca un poco más cuando lo que vemos son las postulaciones ganadoras. 61% de los partidos que lograron que su franquicia obtuviera el triunfo estaban representados por hombres y solo el 39% por mujeres. El desequilibrio, repito, es más marcado en el caso de postulaciones que en el caso de candidaturas, y más marcado en el caso de quienes ganaron que en el caso general de quienes fueron postulados. Esto nos lleva a que el éxito promedio de las candidaturas, es decir, cada candidatura que hubo, en 13% de ocasiones alcanzaba el éxito de lograr la victoria. Pero en el caso de los hombres fue 14% la proporción de veces en que un hombre que era candidato lograba alcanzar el puesto para el cual contendía, mientras que solamente el 11% de mujeres lograban alcanzar la victoria. Esto en cuanto a las candidaturas. Cuando uno pasa a las postulaciones, encuentra que 21%, es decir, poco más de 1 de cada 5 partidos políticos que postularon a algún candidato obtuvieron el triunfo, pero que en el caso de los hombres fue casi 1 de cada 4, 24% de las postulaciones que fueron encargadas a un varón lograron obtener finalmente la gubernatura, y las mujeres fue menos de 1 de cada 5. Hay un desequilibrio entonces de 5% de detrimento en el éxito de las postulaciones según la condición de hombre o de mujer que tenga el participante. Lo anterior era una visión de posiciones a partir de si eran hombres o si eran mujeres. Ahora bien, ¿qué pasa cuando lo que vemos no son las posiciones, si eran candidatos o fueron postulados por un partido u otro, sino lo que tratamos de ver es qué porcentaje de votación se orientó a favor de uno u otro género? Bueno, en esta gráfica lo primero que encontramos es que prácticamente 2 de cada 3 sufragios en promedio, que aquí estamos sacando los promedios de las 15 entidades federativas, no la sumatoria de votos logrados, sino el promedio que se obtuvo entre las 15 entidades federativas donde hubo contienda. 65% de los sufragios fueron para hombres, solo 35% para mujeres. Hay despaches muy significativos a favor de hombres. En Baja California Sur, 92% de los votos se emitieron para hombres. En Michoacán, 96% de los votos. En Sonora, 98% de los votos fueron para hombres. Todavía, si uno quiere incrementar, Nuevo León y San Luis Potosí, con 85% de votos para hombres, marcarían un desfase muy fuerte entre la proporción de votos que lograron los hombres y los que lograron las mujeres. Las contrapartes son Chihuahua, donde hubo un ligero mayor voto para mujeres, 53%, y donde además ganó una mujer. Colima, donde ocurrió lo mismo, y 2 de cada 3 votos fueron para mujeres. Baja California, donde también ganó una mujer, y 63% de los votos fueron para mujeres. Guerrero, donde finalmente este reemplazo de candidatura por parte de Morena, que favoreció a la hija
de quien era postulado originalmente, terminó permitiendo que en Guerrero hubiera un ligero beneficio a favor de las mujeres en el reparto del voto. Y el caso más destacado, y que creo que es un caso paradigmático que habría que analizar y profundizar muy a fondo, es el caso de Tlaxcala. 94% del voto se emitió a favor de mujeres en ese estado. Entonces hablamos de que hay un desequilibrio, prácticamente 2 de cada 3 votos se orientaron hacia hombres, varias entidades donde más de 4/5 partes, incluso más del 90% de los votos fueron para varones, pero casos, repito, Colima, Baja California y sobre todo Tlaxcala, donde la votación para las mujeres pues fue elevada. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos el porcentaje de votación por candidatura? Es decir, ¿cuántos votos obtuvo cada candidatura que fue para un hombre o una mujer? Esto no es el porcentaje agregado de votos que tuvo hombre o mujer, sino para cada persona que era candidata o candidato, ¿qué porcentaje del voto logró obtener? Vemos que cada vez que se postulaba a un hombre, este obtenía 15% de la votación. Y cuando se postulaba a una mujer, solo conseguía el 10% de la votación. Las diferencias incluso en entidades como Tlaxcala dejan de ser tan marcadas como el caso del agregado de votación lograda. Tlaxcala 16% de votos, cada candidatura de mujer alcanzaba un 16% del voto y la de hombre hasta un 6% del voto. En Baja California 21% para mujeres contra 9% para hombres. Y vemos casos de desfase donde en Nuevo León era 4 veces más votos conseguidos por una candidatura que favorecía a un varón que una candidatura que favorecía a una mujer. Baja California Sur, donde estamos hablando de una relación de 13-3 a favor de los hombres. En casos extremos muy, muy marcados, Sinaloa, donde 19% de los votos era conseguido por cada candidato cuyo sexo era masculino y solamente el 1% para mujeres, o Sonora, donde el 2% para mujeres y 20% para los varones. Cuando vemos no la votación que alcanzó por candidatura, sino según las postulaciones que haya obtenido, es decir, pudiendo haber concentrado varias postulaciones en la misma persona, los datos cambian, pero no cambian tan significativamente. En promedio, cada franquicia en cada entidad federativa lograba 11% del voto cuando era un varón y 7% del voto cuando era mujer. Sí, hay un desequilibrio prácticamente de 3 contra 2 votos para hombre o para mujer, según quien es postulado por un partido político específico, es hombre o mujer. Casos de desfase dramático a favor de varones: Nuevo León, 17% cada postulación conseguida por un hombre contra 2% cuando era mujer. Sinaloa, 14-1 a favor de los hombres. O Sonora, 10-2. Y aún casos que habíamos marcado como paradigmáticos por la proporción de voto para la mujer, dejan de serlo cuando vemos este tipo de datos. En Baja California es muy parejo, 9% de votos consigue cada partido político que postula a un hombre y 9% de votos consigue cuando postula a una mujer. En Tlaxcala, cuando se postula un hombre alcanza el 6% del voto, cuando se postula a una mujer el 9% del voto, aún con el tremendo desequilibrio en el agregado que hubo a favor de mujeres en Tlaxcala. Cuando se ve para cada franquicia qué porcentaje obtenía, si era hombre o mujer, uno encuentra que hay un desfase muy significativo. Esto nos habla de que, al margen de lo que se está normando, de lo que se está regulando para favorecer de alguna manera un equilibrio de género, aún hay una elevada propensión por parte de la ciudadanía a respaldar mayormente candidaturas masculinas que candidaturas femeninas. Habría que luego estudiar esto para encontrar qué razones puede haber detrás de este tipo de procesos, como pueden ser
razones como disposición de financiamiento público o de tiempos de radio y televisión que pudieran estar detrás de la diferencia, y también características sobre cultura política y maneras de pensar y de ser de los mexicanos que pueden estar favoreciendo que aún casos muy claros donde la mayor parte de contendientes eran mujeres y donde consiguieron la mayor parte de los votos, cuando uno se va a ver cuál era el éxito que lograba una postulación, los varones no tenían un decremento tan sensible como frente a las mujeres como en otros casos. Y vemos una ventaja significativa, sistemática, a favor de los varones sobre las mujeres. Esto nos habla de que la lucha por la equidad de género no puede quedarse solamente en el establecimiento de normas afirmativas que refieran a las condiciones de postulación y a los nombres de quienes vayan a quedar inscritos en las boletas, sino también tendría que apuntar a regulaciones que permitan la equidad en las condiciones de contienda y finalmente en ejercicios que pudieran ser de más largo aliento, que vayan pudiendo adecuar las lógicas y las condiciones de cultura política de los ciudadanos para favorecer más el reconocimiento de la mujer como alguien que puede ocupar un cargo público en el caso de la gubernatura. Este ejercicio habría que repetirlo después para casos de diputaciones federales, para los casos de diputaciones locales, alcaldías, etcétera. No estoy afirmando que esto sea reparativo del conjunto, es apenas una primera aproximación, un primer esbozo, un cuadro que nos lleva a pensar que hay condiciones de equidad que se están logrando a través de mecanismos de acciones afirmativas formales, pero que está muy por delante el éxito de la tarea. Hay algo que, por el contrario, después de ver toda esta parte que diríamos es poco optimista respecto al logro de equidad, que a mí me parece relevante. Originalmente pensaba darle un peso similar en la presentación al asunto de cómo se había medido la condición de hombre o mujer de los candidatos en las encuestas, pero cuando encontré los datos y los revisé, me di cuenta que con muy pocos datos podíamos apuntar y afirmar algo que creo que es muy, muy importante. Vamos al asunto de género y encuestas. Primero voy a retomar un cuadro que ya había yo presentado incluso también en un panel aquí mismo, y que de alguna manera creo que es importante, que nos habla de por qué tomo los datos que tomo. Hay varias formas de aproximarse por encuesta a las preferencias electorales. Una forma es la presencial, otra telefónica y otra internet. Por hablar de tres modelos básicos, hay formas de mixtura, mecanismos de aproximación muy distintos, que hoy día hacen muy complicado el poder entender qué está haciendo cada quien. Pero cuando uno ve específicamente y compara las modalidades de aproximación por encuesta entre presencial, telefónica e internet, para el caso específico de mediciones de preferencia, uno encuentra que, de entrada, la población a la que se puede llegar por métodos de telefonía o internet cubre solamente una parte del electorado, 3/4 partes, un poco menos, mientras que la presencial alcanza un 98%, idealmente un 100%, siempre habrá zonas de difícil acceso que sea prácticamente imposible realizar operativos, zonas de mucho riesgo de presencia de narcotráfico o situaciones que hacen imposible el acceder, pero en la práctica uno por el método presencial, por entrevistas cara a cara, puede lograr acercarse realmente al total de ciudadanos. Ahora, uno puede realmente aleatorizar la selección, el método de muestreo. El investigador puede elegir a quién contacta cuando lo hace de manera presencial. Luego, una tasa de respuesta normalmente en torno a 2/3 partes de la población a la que se intenta, mientras que por telefonía la tasa de respuesta es muchísimo más baja, es 1 de cada 6, 1 de cada 7, incluso menor. Y aunque el investigador puede elegir a quién contacta, no está eligiendo personas, está eligiendo números telefónicos y por ende la probabilidad siempre va distorsionada porque hay quien tendrá más de un número telefónico y por ello su probabilidad de inclusión en una muestra será distinta y controlar esto es muy complicado. En caso de internet, bueno,
la selección es aleatoria, el número de cuentas, pueden fijarse criterios de contratación, pero regularmente son empresas que proporcionan servicios quienes terminan decidiendo a quién se contacta, y la tasa de respuesta es muy reducida, tan reducida que muchas veces es de más de 100 a 1, de 1000 a 1 incluso, la aproximación. Los sesgos que uno tiene cuando uno se aproxima en forma presencial son sesgos que pueden controlarse, propios del cuestionario que uno elabora y de la operación, que cada vez puede ser mucho más controlada, porque si en el pasado uno tenía que tener mecanismos de supervisión, de ir siguiendo a las personas e ir corroborando que realmente el operador estuviera efectuando la entrevista, estuviera efectuando correctamente y no le inventara en el café. Hoy día es muy fácil un control de calidad mediante un registro por GPS y una visualización en tiempo real, en forma inmediata, de si realmente se está operando y cómo se está operando. Uno puede pedir al operador incluso que le remita la imagen de dónde está operando y corroborarlo a través de Google Earth u otras instancias, si está realmente donde debe estar y está actuando como debe estar. Uno puede tener evidencia fotográfica, cosa que por telefonía uno puede tener un monitoreo de llamadas muy práctico, pero hay sesgos que, aparte del cuestionario de la operación, pueden afectar sensiblemente el tipo de resultados que uno tener. Por un lado, un sesgo socioeconómico. El acceso a la telefonía sigue siendo diferenciado, favoreciendo a sectores de altos ingresos, a sectores económicamente, socialmente privilegiados. Pero además hay sesgos de tipo psicográfico. Uno nunca podrá saber si estos 3/4 partes de población a las que puede uno acceder responden a la misma lógica que el conjunto del 100% del electorado, y uno solamente puede suponer que hay esta proximidad. Uno puede ajustar los parámetros de la población y tener una confiabilidad en los perfiles muy alta cuando se hace de forma presencial, más reducida cuando se hace con métodos telefónicos o de internet, pero el perfil de carácter psicográfico uno puede corroborarlo de muchas maneras y tener una cobertura poco sesgada del universo de interés en entrevistas presenciales cara a cara y no así en telefonía o internet. Todo este preámbulo a la parte de encuestas tiene que ver con el hecho de que vamos solamente a referirnos a 26 ejercicios de encuestas realizados por cada encuestadora mediante mecanismos de entrevista cara a cara, sin envivienda, durante el mes último de campaña, durante el mes de mayo. No incluimos mediciones previas porque la distancia puede ser muy importante, incluso hubo cambios en las listas de contendientes que pueden afectar de manera muy radical los resultados, y no incluimos ejercicios telefónicos o de internet. Comento porque hicimos el ejercicio de tratar de encontrar qué tipo de sesgos se presentaban. En algunos casos son francamente ridículos los alejamientos que pueden tener las mediciones publicadas de encuestas o supuestas encuestas realizadas por métodos distintos, donde la distancia puede ser de 35, 40 puntos entre lo que se estimó y el resultado. Nos quedamos con estas 26 encuestas, son pocas, pero algo nos pueden decir, alguna idea nos pueden dar, y tenemos la garantía de que son encuestas realizadas por cada encuestadora serias, por métodos pertinentes y con los cuales podemos realmente cotejar el resultado. ¿Qué pasó con las encuestas de este último mes respecto al resultado? Cuando uno compara la estimación promedio para gubernatura según sexo de los contendientes, uno encuentra que en promedio las encuestas midieron 69% de voto para hombres y 31% para mujeres. Recordemos que en la práctica el dato final oficial fue 65% para hombres y 35% para mujeres. Pero cuando uno va viendo el reparto por entidad federativa de la estimación promedio por encuesta para gubernatura, según el sexo del contendiente,
uno encuentra que hay una proximidad muy fuerte con lo que se presentó en la realidad. Un Chihuahua o un Guerrero en el cual hubo un equilibrio en el porcentaje que se medía para hombres y para mujeres, muy próximo a lo que ocurrió en la realidad. Una ventaja muy alta para los varones en el caso de Michoacán, caso de Sinaloa, caso de Sonora e inclusive de Nuevo León y San Luis Potosí, como en la realidad pudimos observar, pues estaba reflejando adecuadamente este equilibrio, este reparto que se daba según el sexo, y en contraparte, Colima marcando un 61% del voto, la propensión del voto que medían las encuestas favorable a la mujer, recordemos que fue el 65%, y en Tlaxcala se reflejaba claramente con un 95% del voto concentrado en las mujeres. Comento que el caso de la California es un caso aparte porque hubo allí un efecto muy significativo de crecimiento de una candidatura masculina en los últimos momentos. Bueno, ¿qué pasa cuando cotejamos estos datos de estimación según sexo del contendiente para las gubernaturas del 2021 con el dato oficial, con el dato que realmente se presentó, al menos en los cómputos finales, todavía antes de que pase por tribunales? Bueno, la diferencia en estimación promedio para hombres y mujeres fue apenas del 0.1%, ligeramente favorable para las mujeres. Esto es, podemos afirmar que la variable género, la variable sexo del candidato, no afecta la precisión que puede tener, exactitud que puede tener una medición por encuesta bien hecha a través de entrevistas en vivienda durante fechas recientes, próximas al momento electoral, sino que por el contrario, no hay un sesgo que favorezca claramente a un género encima de otros. Incluso cuando uno va viendo las diferencias, hay muchos estados en que las distancias en el reparto del voto para varones y para mujeres que se encontraba en la encuesta resultaban muy similares a los que se encontraban en la realidad. Caso de Campeche, caso de Guerrero, caso de Sinaloa, del propio Sonora, Zacatecas, Tlaxcala, donde las distancias eran muy pequeñas. Michoacán y Nuevo León apenas 2% del voto. Un poco más alto Colima o Chihuahua, en que se subestimó el voto de mujeres y se sobreestimó el voto de los hombres previamente, en las encuestas previas, pero por márgenes que siguen siendo relativamente estrechos. La contracara San Luis Potosí tuvo una sobreestimación a favor de las mujeres, y repito, el balance nos llevaba a un práctico equilibrio en los porcentajes que se medían. Dejé aparte a Baja California porque sí hubo un sesgo donde las encuestas midieron muy por debajo al segundo candidato y muy por encima a la candidata ganadora, lo cual provocó que el sesgo estuviera realmente fuera de el margen de lo que realmente ocurrió en las urnas. Eso sería una forma de ver que la variable género no es una variable que esté incidiendo en las mediciones por encuesta. Podemos tener confianza entonces en que las mediciones por encuesta, las encuestas serias, las encuestas que están bien hechas, que cumplen con los cánones de la ortodoxia, lo que debe ser una encuesta, no nos presenta un rasgo de que favorezca o disminuya la propensión al voto que pueda haber por hombres o por mujeres. Esos son agregados, que obviamente habría que luego decantar y podemos ver que a lo mejor hubo candidatos en particular, hombres o mujeres, que fueron peor estimados que otros y tal. Aquí estamos agregando y viendo la variable género como factible fuente de sesgo o de error de las encuestas. Y lo que encontramos es que no hubo un patrón que favorezca o que disminuya la propensión a declarar una intención de voto por hombre o por mujer. Esto es, la gente no nos está negando a la hora de entrevistarla su propensión, sino que realmente la distancia que se está presentando es algo que se va a reflejar en las urnas y que sí sigue siendo predominante a favor de los hombres, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por impulsar lógicas que busquen la equidad de género
en la parte formal. Hace falta mucho camino por avanzar. Creo que hemos avanzado, y el hablar de que 6 de las 15 gubernaturas en disputa fueron finalmente ganadas por mujeres, el hecho de hablar de que ya tenemos una presencia significativa de las mujeres en muchas entidades federativas, no en todas, porque como vimos, hay casos en que el 90% más del voto todavía representa en un solo género, y sorprendentemente en algún caso en el género femenino. Encontramos que falta mucho camino por recorrer, pero que mucho se ha avanzado también, y que bueno, tenemos idea de que no es mediante mecanismos de declaración pública de las personas en encuesta, como se refleja o se construye la arquitectura que propicia la diferencia, sino que son situaciones, condiciones que están más atrás y que muchos nos pueden hablar de la cultura cívica del mexicano. Muchas gracias. Yo aquí lo dejo, fue breve y espero que tengamos tiempo para platicar. Muchas gracias, maestro Ricardo, por su excelente demostración de lo que ha sido las elecciones del 2021 y las preferencias electorales respecto al cargo de las gubernaturas. Hemos visto de manera muy detallada el impulso que ha tenido la participación política de las mujeres. Sin embargo, esto no necesariamente se ha reflejado en las preferencias del electorado, cómo se dio una mayor postulación para los hombres versus a las mujeres, entidades donde hubo un equilibrio en las postulaciones, tales como Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, en donde incluso hubo un incremento en las postulaciones del género femenino, como fue el caso de Colima y Querétaro, y otras donde se dio una importante disminución o muy poca participación de mujeres en las postulaciones para el cargo del Ejecutivo, como fue Sonora y Michoacán. Vemos que en la postulación se da una mayor propuesta y una mayor presencia de hombres. Esto se infiere que tiene que ver con el respaldo que dan los partidos políticos a este sector de la población. Hablando ya en cuanto al resultado y a las preferencias del electorado, encontramos que el 60% de los triunfos se dio para el caso de hombres y un 47% para las mujeres. Y asimismo vemos cómo se da la proporción de éxito para obtener la victoria. En el caso de hombres en las candidaturas, un 14.1%, en mujeres un 11.1%, viendo indudablemente una importante diferencia, aunque hemos hablado de un tema de paridad. De igual manera, tuvimos oportunidad de conocer cómo se da el promedio de la votación, el porcentaje de votación tanto por candidatura como por postulación, y bueno, finalmente cerramos con que palabras dichas por el maestro Ricardo, al margen de la norma, aún hay un mayor respaldo a las candidaturas de los hombres contra o versus las mujeres. Algunas de las posibles causales son el tema del financiamiento, el tiempo de radio y televisión, y agregaría yo quizá un tercer factor que también es importante poner a consideración, qué tanta cobertura dan los medios de comunicación a unas candidaturas versus a otra. Es un tema importante que a raíz de la reforma en materia de paridad del 2019, tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos locales tenemos la obligación de realizar el monitoreo de radio y televisión con perspectiva de género, y creo que esto nos permitirá explorar también si la cobertura que dan los medios puede tener una incidencia o no en las preferencias del electorado. También muy importante el comparativo que nos muestra sobre las modalidades de aproximación por encuesta, tanto la modalidad presencial como la telefónica y el internet, así como los resultados de la estimación promedio derivado de las encuestas, donde vemos que de estos ejercicios y de las mismas se da una preferencia del 69% en promedio para los hombres contra un 31% para las mujeres. Esto es una breve reseña de lo que nos ha compartido el maestro Ricardo. También, si me permiten algunos comentarios y algunas reflexiones al respecto, partiría con lo que, con el contexto que explicaba el maestro Ricardo al inicio.
El pasado 6 de junio, por primera ocasión, las 32 entidades federativas acudimos de manera concurrente al ejercicio de las elecciones. Fue un ejercicio grande en volumen y en coincidencia, lo anterior derivado de la reforma electoral del 2014. Se eligieron 15 gubernaturas, 1928 ayuntamientos y alcaldías, 30 congresos, así como otros cargos, tales como las juntas municipales en el caso de Campeche. Si bien la reforma constitucional en materia electoral del 2014 constituyó un pilar fundamental para la consolidación de la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones, elevando a rango constitucional el principio de paridad de género, esto no había permeado en el caso del cargo para el Poder Ejecutivo. Fue hasta el 6 de junio del 2019 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a 9 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación a la aplicación del principio de paridad entre mujeres y hombres en todos los poderes públicos y niveles de gobierno, lo que trajo consigo una importante demanda ciudadana por el cumplimiento de dicho principio. Esta reforma en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que es derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, es decir, no exceptúa los cargos de los ejecutivos locales. Esta reforma trajo consigo un impulso importante de la sociedad civil, una demanda importante que surge precisamente en el estado de Michoacán, generando una consulta en su momento al Instituto Nacional Electoral con el propósito de que como autoridad nacional pudiese intervenir en la definición de cuántos de esos 15 entidades pudiesen contar con postulación para las mujeres. Sin embargo, bueno, el Instituto Nacional emite un acuerdo, este revocado, y finalmente la Sala Superior, a través del SUPRAP 116-2020 y acumulados, vincula, y esa es una tarea importante y creo que es el parteaguas y un ejercicio a futuro de lo que ha presentado el maestro Ricardo, porque se vincula al Congreso de la Unión, así como a los congresos locales, para regular la paridad en gubernaturas antes del inicio del próximo proceso electoral que siga de manera inmediata al proceso del 2021. De igual forma, bueno, vinculó a los partidos políticos para que al menos en 7 de las 15 entidades que tenían la elección de la gubernatura postularan mujeres. En ese sentido, bueno, los números nos muestran, insisto, una mayor participación política de las mujeres. Sin embargo, pues esto no se refleja y creo que tiene que ver mucho con el tema de paridad sustantiva en la preferencia del electorado. Me permitiré rápidamente compartir con ustedes algunos datos de manera particular en el estado de Colima de cómo esta determinación de la Sala Superior generó un impulso en la participación y en la postulación de mujeres en la entidad. De 1991 al 2015, el mayor porcentaje de postulaciones de mujeres al Ejecutivo fue del 25%. Para el 2021, 5 de las 7 candidaturas fueron postuladas para mujeres, lo que representó un incremento del 25 hasta un 71%. Sin lugar a duda, considero sumamente oportuno el análisis que hace el maestro Ricardo de la Peña sobre los datos que ha reflejado el actual proceso electoral. Bien, dicho y compartido estos comentarios, abrimos el espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Si hay alguien dentro de miembro del comité que desea hacer una pregunta, en estos momentos queda abierto el micrófono. De hecho, tengo idea de que en el chat de Facebook hay una pregunta de Laura Mercado. Gracias. Tenemos también algunas, maestro Ricardo, tanto por Facebook como por YouTube, quienes también nos están siguiendo a través de estos canales. Daré lectura a la primera pregunta que hemos recibido, es de Michelle López. Ella pregunta, ¿el círculo político se podrían considerar favorable a los hombres
lo que no permite tanta participación de las mujeres? Algo que creo que es muy importante mencionar es la actitud que la población tiene respecto a la condición de género para la participación en política, que de entrada pareciera muy favorable. Si uno pregunta si preferiría tener una candidata o un candidato, es normal que uno encuentre que 2 de cada 3 personas nos digan que prefieren una candidata. Si uno pregunta si considera que será más honrada una persona mujer que una persona hombre, uno descubre lo mismo, que creen que serán mejor en honradez las mujeres que los hombres. Si uno pregunta si va a ser más eficiente, más eficaz el gobierno encabezado por una mujer que por un hombre, nuevamente encuentra uno que favorece a las mujeres. Y si uno pregunta si votaría por un hombre o por una mujer, hasta 80% de las veces responden que por una mujer y no por un hombre. Este es el ideal, este es el deber ser, esto es lo que nos dicen en apariencia. Cuando llegamos a la realidad, encontramos que hay una cantidad de trabas y de condiciones que son de carácter cultural y de estructuras políticas y sociales que inhiben la votación a favor de las mujeres. Entonces uno lo que encuentra es este reflejo de 2/3 de población votando por varones en lugar de votar por mujeres, y 60% de ocasiones en que da el triunfo a un varón y no se lo da a una mujer, a pesar de que haya un mayor equilibrio en la postulación. Uno puede pensar que eso tiene que ver con muchas causas. No todas son atendibles jurídicamente en lo inmediato, tienen una suerte de solución. Algo que podemos ver es que existe una mayor proclividad a generar coaliciones, a generar alianzas, cuando una candidatura es de varón que cuando es de mujer. Es más común que dejen sola, con un solo partido postulando a una mujer que a un hombre. ¿Habrá forma de controlar esto? ¿Habrá forma de incentivar que las postulaciones comunes no tengan un sesgo de género? No estoy seguro. Sé que es un tema que no se ha tratado a fondo, pero que la evidencia muestra que hay esta diferencia. Pero también hay problemas que lo hemos visto, no traje aquí los datos, no quería alargarme en exceso, estoy trabajando otro texto precisamente para atender este tipo de asuntos, porque hay datos de monitoreo para diputaciones federales, que es otra pista distinta a la de gubernaturas, que nos muestran que sí hay desequilibrios en la cobertura a favor de hombres y mujeres, a pesar de la normatividad que busca el equilibrio de género. Pero a lo mejor no solo es un problema de cuánto tiempo de transmisión se destina, sino de qué espacio específico se le da a la transmisión. Eso es mucho más difícil de medir. Hay comportamientos gestuales de los conductores, hay comportamientos de ligeros matices en el lenguaje que pueden generar formas de agresión de género muy sutiles, difícilmente sancionables, pero que en la práctica descuentan a la mujer y favorecen al hombre. Los elementos que pueden ser críticos a una candidatura femenina son muchos más que aquellos que pueden ser para una candidatura masculina. A los hombres suele criticárseles por su gestión pública, a las mujeres se les incorpora no solo la parte pública, sino muchas veces la actividad privada, su vida cotidiana, lo que llevan a hacer. ¿Cómo normar todo esto? Ha habido avances, bueno, ahorita mi hermana nos comentaba muchos avances que se están logrando al respecto, pero obviamente quedan muchas cuestiones pendientes y yo no quisiera caer en la simplicidad de hablar de patriarcados o no patriarcados. Dejemos la discusión un poco de lado. Sí existen condiciones concretas en la realidad que conllevan descuentos a los respaldos políticos y prácticos hacia las mujeres. A veces la mujer en campaña logra superarlos. Creo que hay casos paradigmáticos, creo que el caso de Tlaxcala, en el cual varias mujeres pudieron contender y entre ellas disputar la gubernatura y prácticamente en todo momento quedó claro que era entre ellas que iba a haber
una definición de ganador, o casos donde hay una crítica muy personalizada por muy diversas vertientes en contra de una candidatura que finalmente resultara ganadora. Pensaría en el caso de Chihuahua como un paradigma de esto. Pero hay casos en que fue un poco más matizado. Qué bueno que tú eres de Colima y nos recuerdas la realidad de Colima. Colima fue un caso en el cual se logró un relativo mayor equilibrio en la forma en que se trataban los asuntos, y al final una mujer resultó ganadora. Y muchas veces, además, no es la condición de género la variable relevante para la decisión de quién gana o quién pierde una elección. No estaría yo cierto que de los 15 casos de gobernatura se expliquen por factor de género la mayoría de ellos, pero es una variable relevante. Qué bueno que al menos en el encuentro de la respuesta que se da en las encuestas y por ende la difusión del estado de preferencias que la ciudadanía puede conocer que existe en el resto de los electores para tomar idea de cómo y por quién votar, no existe un sesgo o una tendencia que favorezca a un género sobre otro. Pero aún así, claro que existe un círculo presente que de alguna manera inhibe la posibilidad de un logro de una equidad deseable, plena y que nos garantice que pueda darse en todos los sentidos. Muchas gracias, maestro Ricardo. Tenemos otra pregunta de Lauro Mercado, y creo que va vinculado a parte de lo que ya nos ha compartido. Menciona, ¿qué hipótesis te despierta la diferencia en el voto por sexo en las diferentes entidades en términos de cultura política? ¿Ves algún patrón? Agraciadamente tenemos ahorita la posibilidad de contar con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, que conjunta más de 25,000 entrevistas y que nos da idea de muchos factores de cultura política que nos va a permitir irnos aproximando desde otra vertiente a aspectos de cómo se va conformando la lógica de construcción de los potenciales de ejercicio de cargos públicos por parte de mujeres y de hombres, y qué diferencias pueden estar detrás. Esa será una fuente, pero son múltiples fuentes que podemos tomar. Creo que sí hay factores culturales, no son solamente factores culturales, como repito, hay muchos que tienen que ver con práctica política. No quisiera yo ahorita mencionar la larga bibliografía existente, recientemente más aumentada por varias colegas que han estado incidiendo en los problemas de conformación de las estructuras de gobierno al interior de partidos políticos, donde las mujeres son mantenidas al margen de muchas posiciones de toma de decisiones en el seno de los propios partidos políticos. Se cumple la norma y se estira su cumplimiento al máximo, pero a la hora de la verdad muchas decisiones quedan al margen de las mujeres y las toman los varones en el seno de los partidos políticos. Incluso la conformación de listas, bueno, creo que las larguísimas sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de los consejos locales nos da idea de las resistencias que hay en los partidos políticos para cumplir con las normas de equidad de género. La cantidad de trampas o de vías en que tratan de eludir el cumplimiento estricto de la norma o tratan de darle la vuelta de una u otra manera, que llega a casos ridículos en que la persona se registra como mujer siendo varón y que usa la condición de travesti para poder hacerlo. En fin, todo esto que hemos visto, o los casos en que se postula a la mujer pero intenta buscar que sea el varón el que finalmente lo ocupe con una suplencia, que ha llevado a tener que obligar a condiciones en las cuales la suplencia sea del mismo género que la titularidad. En fin, un esfuerzo muy arduo por ir taponando todos los aspectos prácticos que van más allá de la cultura, de la resistencia de partidos políticos, estructuras de poder para el logro de la equidad, pero claro que queda un remanente de cultura política que hay que analizar, y que es cultura política y cultura cívica y cultura en general. Habría que pensar en las estructuras familiares, las formas de vida, las formas de desarrollo, la forma en que se educa a las personas desde la pequeña infancia. Sí, los padres de familia
que le dicen al hijo, cuando seas grande tú vas a ser gobernador, o presidente municipal o presidente de la república, pero no se lo dicen a la hija. A la hija la descuentan, la hija en todo caso consíguete un buen marido, ¿verdad?, para que te mantenga. Este tipo de diferencias culturales en el seno de la familia ya van formando los basamentos que luego se convertirán en una cultura cívica inequitativa, de una cultura política de inequidad, que luego se expresará en patrones de prácticas políticas partidarias y de resistencias a una equidad que muchas veces es muy difícil de construir. Muchas gracias, maestro Ricardo. Creo que, como dices, es un tema multifactorial, no podemos acotarlo solamente a un elemento y evidentemente esto nos deja un campo muy interesante el cual seguir explorando. Comparto también que Luis Herrero le manifiesta sus felicitaciones, muy interesante como siempre. Tenemos otra pregunta también de Fer Sánchez a través de nuestra cuenta de Facebook. Menciona, cada partido político, ya sea independiente o en coalición, realiza la selección de candidata o candidato dentro de los lineamientos internos. Pero ¿ha influido el desempeño de hombres contra mujeres en estos cargos por estado o por partido político? Es parte de la pregunta que nos hace Fer Sánchez en Facebook. A ver, es muy difícil pensar que la postulación de candidatos pase por un balance real del rendimiento que pudo tener una persona, sea del género que sea, en puestos anteriores o en su vida pública previa. Los mecanismos de selección de candidatos rara vez pasan por procesos reales, democráticos, internos, que permitan conocer a cabalidad la preferencia de los ciudadanos militantes o adscritos a un partido político respecto a quién debiera ser el candidato, y muchas veces queda en manos de las élites partidarias la designación final de quién va a ser el representante o no, incluso hoy día interviniendo también en la posibilidad de otorgar o no el derecho a la reelección a quienes aspiran a ellas. No existe una democraticidad en los partidos políticos ni un balance. Y muchas veces, inclusive, lamentablemente, podemos encontrar que hay contubernios en el seno de las estructuras partidarias que llevan a que, al margen de la posibilidad de actuaciones públicas deshonestas o equivocadas, pueda privilegiarse a un político por encima de otros por su cercanía, su afinidad con el grupo dominante al interior de una organización política, ya sea a escala estatal, ya sea a escala nacional, pero sobre todo a escala municipal, donde luego es lamentabilísimo las designaciones que tenemos. Pero bueno, poco a poco creo que se puede ir avanzando, aunque el tema de los mecanismos de elección interna de los partidos políticos y la posibilidad de conformación de listas para la participación político-electoral de los contendientes enfrenta otro conjunto de complejidades que es difícil de atender. Si uno ve el dato global de 2/3 de votos para varones frente a mujeres, si uno lleva a las urnas en un partido político la decisión de a quién postular, uno en principio podría pensar que lo más factible es que 2 de cada 3 posiciones, por lo menos, o a lo mejor 3 de cada 5, queden en manos de un hombre, y que no se consiga la equidad, sino al contrario, se perpetúe en la condición de desequilibrio en la participación. Entonces, cualquier regla que permita que el electorado participe en las formulaciones de mecanismos de elección primaria de candidaturas debe estar inmerso en la lógica del logro de equilibrios de equidad de género. Una lógica que se puede emplear y que creo que ya se ha empleado en algunos casos, la elección de Morena puede ser paradigmática en ello, es elijamos entre mujeres y elijamos entre hombres a quienes puedan contender por puestos, garantizando un equilibrio ex ante
de manera tal que tengamos la posibilidad de que al margen de que se conciten más votos para varones que para mujeres, podamos tener un equilibrio que se pretende en el logro de las postulaciones. Este tipo de acciones que son inequitativas, estricto sensu, son parte de acciones afirmativas que permiten el logro de equilibrios y que a mediano plazo pueden lograr que los equilibrios no tengan que ser artificiales. Digo, hoy día hay sociedades, pienso en Islandia, pienso en Finlandia, en las cuales ya las normas son de menor relevancia, en términos de que la equidad es algo que está ahí presente, que se vive cotidianamente, que la población está ya inmersa en la lógica de las equidades. En México creo que todavía estamos en una etapa en la cual cierto tipo de formas afirmativas deben tener cabida y deben complementar los ejercicios de decisión, tanto de postulaciones como de contiendas constitucionales. Muchas gracias, maestro Ricardo. Plantearía yo una pregunta en esto último que ha señalado. Si bien en México, efectivamente, parte del avance se deriva de la implementación de acciones afirmativas, es la primera ocasión que para el cargo del Poder Ejecutivo se ha implementado algo de esta naturaleza. En el 2022, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo tendrán la elección a la gubernatura. Mi pregunta va en este sentido. Si bien la reforma en materia de paridad en postulación paritaria se dio a raíz del 2014 y lo vimos en la elección local tanto en los congresos como en los ayuntamientos, fue necesario y pertinente establecer bloques de competitividad con el propósito de que los partidos políticos pues no postularan a las mujeres en aquellos distritos o en aquellos ayuntamientos perdedores y que estuviesen cumpliendo el tema de la postulación paritaria, pero ya de manera muy particular, identificando distritos y colocando en zonas perdedoras. ¿Considera que pudiese llegarse a presentar un escenario similar en cuanto a las elecciones en el Poder Ejecutivo? Es decir, en el mapa nacional existe el riesgo de que se postulen candidaturas mujeres en aquellas entidades donde no hay una preferencia firme a cierto el electorado y que sea pertinente a lo mejor implementar alguna acción afirmativa en ese sentido? A ver, teníamos dos cuestiones que considerar al respecto. Primero, y ya de por sí es algo muy anómalo el hecho de buscar la paridad en elecciones que son independientes formalmente, legalmente entre sí. La discusión en torno a el mínimo de candidaturas de un género para gubernaturas fue una discusión muy amplia. Creo que avanzamos, pero no hemos alcanzado todo. Ahora, es muy sencillo ver en un plazo corto, como son 3 años, dónde se mantiene y dónde se tiene una presencia política por parte de un partido político. Yo me pregunto, ¿esto es válido para ciclos más amplios, de 6 años? Podemos afirmar que los repartos de votos obtenidos en 2016 van a corresponder a los de 2022. Tenemos bases para poder pensar esto y cómo podríamos hacerlo. Es mucho más problemático pensarlo así. Los cambios políticos que se han dado de 2015 a 2021 fueron muy significativos. Digo, finalmente la alternancia fue un hecho real y los cambios en proporciones y pesos de partidos políticos fue muy elevado. Y para 2022 nos va a pasar un poco lo mismo. ¿Cómo corregirlo? ¿Cómo componerlo? ¿Qué tipo de instrumentos crear? ¿O, cuáles, o a qué elementos recurrir? ¿De qué manera? Que sean, por un lado, sólidos, legítimos, racionales, y por otro lado, aceptables para los contendientes y para las autoridades, es algo difícil de establecer. Creo que hay que buscar avanzar. El hecho de que algo sea complicado no nos tiene que impedir realizarlo. Hemos logrado avances también en la búsqueda de equidad
para poder dar cabida a las comunidades indígenas, aún con su baja participación en algunas áreas geográficas o tal. Bueno, encontrar fórmulas no es sencillo, pero buscarlas creo que es importante. Entonces, busquémoslas. Tal vez las encontremos para el 22, tal vez no. Cuando menos tenemos ya un avance, tenemos necesidad de que cuando menos la mitad o casi la mitad de posiciones sean entregadas a un género y no a otro. Y eso será un avance, pero sí, podemos encontrar que las ubiquen donde su probabilidad de triunfo sea mucho menor que donde tengan más viabilidad para triunfar. Repito, con el problema de que 6 años es un periodo de tiempo excesivamente prolongado para cualquier tipo de cálculo político sensato. Muchas gracias, maestro Ricardo. Bien, hemos concluido ya las preguntas de parte del auditorio, tanto aquí en grupo como en las distintas redes sociales. Agradecemos mucho al maestro Ricardo de la Peña y de igual manera a todo el público que nos acompañó esta tarde. Los esperamos en la próxima sesión de la Cátedra Internacional de Opinión Pública, José Antonio Meyer Rodríguez. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. El viernes 10 de septiembre, de 12 a 14 horas, se realizará la siguiente sesión del Seminario de Opinión Pública con la conferencia del Dr. Germán Espino Sánchez, titulada Biopolítica y Pandemia, los retos de la democracia en el siglo XXI. Para mayor información y contenido de la Cátedra Internacional de Opinión Pública, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes.